Gloria al Señor, bendito es Él y le damos todo el honor y la gloria. Dios es maravilloso y este tiempo alegra el alma, el corazón, lo esperamos, queríamos estar aquí, esperamos que les guste el nuevo ambiente, cada día estamos mejorando, cada día queremos tener una mejor ofrenda para el Señor y que usted también se sienta agradable en medio de esta transmisión. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, amén, en este momento para recibir esa hermosa palabra del Señor, amén. Dígale así al Señor: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, oh Dios, una boca que desate la bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza de mi corazón y que sea como un cincel perfeccionando mi alma, pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir el resto de mis días. Amén y amén. ¿Estás listo? Yo estoy lista. Vamos a recibir ese banquete espiritual. Dios te bendiga. Gloria al Dios Todopoderoso que una vez más nos permite estar aquí en su presencia. Gracias por conectarse, gracias por estar allí, gracias porque toda esta producción se hace para la gloria de Dios, pero para que Dios también nos use como un canal de bendición para tu vida. Quiero agradecer de verdad a todos los que de alguna u otra manera hacen aportes financieros, se conectan, toman el tiempo para preguntarnos y decirnos: pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿cómo están las cosas? Yo quiero bendecir a toda la congregación de la Iglesia Cristiana Integral Hoy es Tiempo, porque siempre han estado allí. Gracias a todos los que nos preguntan: pastor, al fin, ¿qué pasó con el local? Pastor, hay cosas que guardar, tenga aquí un espacio para en mi casa, voy a abrir un espacio, no tengo espacio, pero lo voy a abrir para que pueda guardar usted cosas y no esté intranquilo para eso. Hermano, de verdad, de todo corazón, gracias, porque en este tiempo hemos podido ver que nuestra congregación es una hermosa congregación, de un hermoso mover que Dios ha hecho en nuestra ciudad, en la ciudad de Cali, para el mundo. Gracias a todas estas cosas podemos estar también aquí. Hoy creo que es un mensaje obligado, un mensaje donde usted podría decir: pastor, estaba retrasado en entregar ese mensaje, porque hay muchas verdades mentirosas el día de hoy, y ese es el tema en este día. Unas verdades mentirosas que han salido de quién sabe qué mente, de quién sabe qué corazón, y eso es lo que empezamos a muchas personas han empezado a reproducir, a volver las cadenas, a volver las tendencias, y después ya me nos preguntan: pastor, mire esto, me tiene preocupado, mire lo que dijeron, mire lo que dijo este científico, mire lo que dijo este médico, mire lo que dijo este filósofo, mire lo que dijo este... Una cantidad de personas han salido a decir unas cantidades de mentiras que al reproducirlas se han vuelto como una verdad. Amén. Entonces yo quiero comenzar hoy contando una pequeña historia. Usted ya sabe cómo son mis chistes malos, ya sabe que sí, no se preocupe por eso. No tiene que reírse, es para introducir la historia. Se cuenta la historia, se cuenta la historia de un niño que llega donde su papá y le dice: papá, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Papá le dijo: uy, pues mijo, deme la buena. Pues la buena, papá, es que pasé el año, gané el año. Y la mala es que es mentira. Yo sé que no es bueno el chiste, pero es bueno para introducir lo que le quiero decir de el tema que se llama hoy: las verdades mentirosas de hoy. Estamos viviendo una situación delicada y no hablo del virus, hablo de la posverdad. ¿Qué será posverdad? Según el diccionario, posverdad es la distorsión deliberada que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Eso dice el diccionario de posverdad. Es la distorsión deliberada
que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Hoy estamos en un mundo donde no se sabe qué es verdad y donde tenemos verdades líquidas, ¿sí? Verdades que se acomodan a las circunstancias y personajes que apelan a las emociones para moderar a las personas y para hacer que piensen conforme a lo que ellos quieren. Esto se alimenta de tres cosas. Número uno, la saturación de información. Hoy tenemos información por todas partes. Hay un bombardeo de información y el tema es que no hay un filtro donde uno pueda escoger cuál es verdad y qué es mentira. Hoy no se sabe qué es verdad y no se sabe qué es mentira porque no hay un filtro. Donde está la distorsión, está el complemento de las cosas. Hoy hay cadenas de todo tipo. Cadenas con personas médicos, personajes que se dicen ser médicos, científicos, personajes que se dicen ser científicos, personajes que se dicen tener soluciones mágicas para la situación del día de hoy. El problema es que la reacción a esto está trayendo peores consecuencias a la salud y también está afectando incluso la fe de las personas. Con ese cuento del pelo en el Salmo 91, también nos llamaron y nos dijeron: pastor, busquen la Biblia suya, a ver, sí, porque la mía no me salió. Entre otras cosas que se han dicho respecto a esas verdades mentirosas que incluso han afectado la fe. El detalle es que mentiras repetidas terminan siendo verdades sociales. Escuche esto. Mentiras repetidas terminan siendo verdades sociales. Otra cosa, la segunda cosa con la que se alimenta la posverdad es la pereza mental. Nadie se toma el tiempo de discernir si lo que escuchan está bien o está mal. Sencillamente tomamos las cosas como verdades y las replicamos, y el que toma las cosas no se toma el tiempo de rebobinar ni de pensar, sino que la reenvía nomás, porque cree que el que la reenvió pensó, que el que lo mandó filtró el mensaje, pero no era verdad. Ninguno se toma el tiempo de parar y de filtrar la información. Y parece que en este tiempo, el tiempo de la posverdad, perdemos la capacidad de pensar críticamente. Hoy día hay quienes tienen pensamientos políticos y se aferran a un partido político. Hay unas ideas políticas y eso parece que les apaga el cerebro y afecta la manera de juzgar todas las situaciones. Entonces, si eres de aquel o de cuál partido o de cuál equipo de fútbol, si eres partidario de las ideas o no, no importa. Si arremeten las cosas contra el ser humano, no importa. Si generan caos, no importa. Todo lo justifica el apoyo que damos a la ideología o a los equipos de fútbol o a las diferentes pasiones que se pueden desenvolver en esto. Y nadie se toma el tiempo de parar y de filtrar si está bien o está mal. El tercer elemento que nutre la posverdad son las emociones. Hay dos elementos que se toman y se conjugan aquí en este nutrir de la posverdad en las emociones, y son el amor y el odio. Son los dos personajes que existen, el amor y el odio. Entonces, cuando tú amas algo, tienes que odiar al contrario, porque si no lo haces, entonces tu amor no es genuino,
¿sí? Parece que no es posible conciliar el amor sin el odio. Porque si no odias al contrario, entonces de verdad no estás amando a tu filial, a tu equipo o a lo que perteneces. Y si existe una emoción más destructiva en el ser humano es el odio. Porque el odio te apaga, el odio te ciega, el odio te ensordece, el odio te encarcela. Y con base en lo que les acabo de decir de la posverdad, vamos a reflexionar un poco acerca de lo que dijo Juan en el Evangelio, su Evangelio, capítulo 18, desde el versículo 28 hasta el 38. 10 versículos de una historia fascinante que tiene que ver con lo que estamos viviendo en el día de hoy de la posverdad. Dice el versículo 28 así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado a ti si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes políticos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu pueblo, tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Amén. Este es uno de los pasajes más profundos y con más detalles que da el Evangelio según San Juan. Y me gusta mucho esta nueva traducción viviente, y también las puedes comparar con la nueva Biblia de las Américas. Son versiones interesantes que nos pueden ayudar a comprender un poco el pasaje. Este es la escena del juicio de Jesús ante Pilato. Y podemos ver esta misma escena desde el punto de vista de los tres personajes principales en esta historia. El primero de los personajes principales que vamos a ver hoy son los líderes judíos. Ellos son hoy en día como los políticos, nos pueden representar fácilmente a los políticos o a personajes influyentes en nuestra sociedad. Y la pregunta es: ¿cómo hicieron estos líderes judíos religiosos para llevar a Jesús hasta ese momento? ¿Cómo lograron crucificarle? Porque la única manera, ellos lo dicen allí, la única manera de juzgar a una persona hasta la muerte era por un romano.
porque los judíos lo más grave que podían hacer era apedrearlo. Y la acusación de blasfemia con la que ellos llegaron ante Pilato no era una acusación para muerte, pero ellos lograron que su condena fuera la crucifixión. ¿Cómo lo consiguieron? Usaron dos personas, uno a Pilatos y dos al pueblo. Entonces, son personas que usan a otros para lograr sus fines. Muy parecido a lo que ocurre hoy, donde el fin parece justificar los medios. La posverdad usa los medios. Uno puede ver desde aquí el uso de esa posverdad. Recuerde que usa los sentimientos para que las personas terminen haciendo o diciendo lo que ellos quieren. Entonces estos líderes judíos lograron que las personas odiaran a Jesús. Mire esto tan tremendo. ¿Cómo hacen esto? Si uno a simple vista le parece inaudito odiar a una persona tan buena, una persona tan pura como Jesús, tan colaboradora, tan dadora como Jesús. ¿Cómo lograron estas personas que la gente odiara a Jesús? En el capítulo 19, en el versículo 5 y el versículo 6, vemos ese elemento. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Esta vez voy a usar la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 5. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen a el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. El odio de los sacerdotes hacia Jesús se replicó en sus gritos de crucifícale, crucifícale. Y la gente, sin preguntar, la gente sin ponerse a pensar si estaba bien o estaba mal, no se pusieron a filtrar esos gritos, si era verdad o era mentira. La gente comenzó a gritar crucifícale, crucifícale, al unísono de los sacerdotes y líderes religiosos. Ese tema de la posverdad, ese es el tema de la posverdad. Terminamos repitiendo lo que unos personajes interesados están diciendo. Y les pregunto, ¿qué les había hecho Jesús de malo al pueblo? Los había sanado, había orado por ellos, había abrazado a los leprosos que nadie abrazaba, había ayudado a las personas que nadie ayudaba, había alimentado a las personas, les había hablado de Dios. Pero ahora, porque unos líderes religiosos dicen que hay que odiarlo, entonces todo el mundo lo odia y olvidan todo lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, en primer lugar, usaron las emociones de las personas. Y en segundo lugar, usan también la doble moral. Mire el versículo 28 del mismo capítulo 19. El juicio de Jesús del capítulo 18, versículo 28. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron, escuchen, sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. ¡Qué desgraciados! Están llenos de odio en su corazón, están llenos de odio con todas las fuerzas para matar al Hijo de Dios, pero ellos están preocupados en celebrar una ceremonia religiosa. ¿Qué tal eso? Preocupados por un lugar y despreocupados de Dios.
preocupados por la religión y despreocupados del odio que hay en sus corazones. Nuestra sociedad también vive así. Yo espero que tú en tu casa y nosotros aquí en la nuestra no tengamos esta doble moral. Una doble moral donde nos interesan más las cosas externas, las cosas estéticas, pero no interesados en lo que hay en nuestro corazón de mal, en esas cosas malas que almacenamos dentro de nosotros. Y resulta que ahí es donde esta situación se pone en evidencia, la doble moral en la vida. Ahora, no solo la doble moral religiosa, sino también la doble moral en sus principios, porque no había ninguna evidencia en contra de Jesús, mucho menos habían pruebas o justificación que lo llevara a la muerte. Entonces fueron a la posverdad, a la verdad tergiversada, y tomaron un mensaje de Jesús, un mensaje que Jesús sí había dado. Él había hablado ese día acerca del reino de Dios y lo tergiversaron diciendo que Jesús se había autoproclamado rey, desautorizando así entonces los reyes de la época. Ahora, ¿fue cierto eso lo que dijeron? No del todo, porque Jesús sí había hablado del reino y sus palabras fueron: el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen, el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus palabras. Jesús siempre aclaraba que su reino no era de este mundo, que su reino no era terrenal. Pero de eso se trata la posverdad, de tergiversar la información con el fin de lograr sus propósitos. Y toman la verdad y la acomodan para lograr que la gente los aplauda. Toman la verdad y la acomodan para lograr que la gente los siga. Toman la verdad y la usan las emociones de la gente para lograr que sus odios internos sean acogidos y justificados por los demás. Pero escúcheme, eso no es lo que la Biblia o Jesús está diciendo realmente. Mire, ¿hasta dónde llegan esas personas que tergiversan la verdad? Estos que acomodan los mensajes, que llegan hasta el colmo. Miren el colmo que llegaron. Juan 19, versículo, miremoslo, Juan capítulo 19, versículos 14 al 16. Juan capítulo 19, versículos 14 al 16, la Biblia de las Américas dice: yo ya era de día, el día de la preparación para la Pascua, ¿sí? Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Versículo 15. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que César. Mire lo que decían. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Eso ya es la tapa. Les voy a explicar lo que está ocurriendo aquí. Es la tapa de la vergüenza de cómo las personas se acomodan para poder cumplir sus propios propósitos. Escuche esto. Ellos, los líderes religiosos, sus principales sacerdotes, son los que están diciendo: nuestro rey es César. No tenemos otro rey más que César. Escúchenme. Los llamados a defender, los que están llamados a hacer una apología a la verdad de Dios, se estaban ahora vendiendo al primer postor. Ahora estaban entregados ante el sistema de la posverdad. Si revisas conmigo la historia, te la voy a contar un momento, la historia de cuando los romanos llegaron a la Palestina.
o llegaron a tomar posesión de Palestina, lo primero que hicieron los romanos fue un censo para organizar los impuestos que les iban a imponer a los judíos. Y en ese momento del censo se produjo la más grande rebelión judía contra los romanos. Una rebelión, hermanos, la cosa más sangrienta. Sangrienta, sangrienta, sangrienta. ¿Y sabes cuál fue la bandera? ¿Sabes cuál fue el eslogan judío para hacer esta revolución? Dijeron: nuestro único rey es Dios, y solo a Dios le vamos a pagar tributo. Esa fue su bandera. No tenemos otro rey más que Dios, y solo a Dios daremos tributo. Ese era su eslogan, esa era su bandera. Y fue algo por lo cual ellos estuvieron dispuestos a morir. Y muchos, muchos murieron por ese eslogan, por esas banderas. Ahora, ¿recuerdan cómo alguna vez le hacen esa pregunta a Jesús para tentarle? Referente a los impuestos también. Y le preguntan: Jesús, entonces, ¿a quién debemos pagarle los impuestos? ¿A César o a Dios? ¿Recuerda eso? Que Jesús tomó la moneda y le dijo: ¿qué cara ven aquí? La cara de César. Entonces denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Eso era algo que todos los judíos tenían claro. Para ellos Dios era su rey y César no era el rey. Pero ahora ellos estaban tan metidos en el mal de su corazón, que estaban cambiando sus parámetros y sus principios para que así lograran matar a Jesús. ¿Hasta dónde llega esto? Ese es el tema de la posverdad, que no tiene escrúpulos, que no tiene límites y no le importa caer tan bajo con el fin de satisfacer sus propios deseos. Por eso, esta enseñanza de hoy tiene la idea, el único propósito de que por favor no le prestes más tus ojos, no le prestes más tus oídos, no le prestes más tu mente, no le prestes más tu corazón a mensajes que andan deambulando en la internet, en la televisión, en todo lugar. No te sirven, no te sirven. El otro personaje que vale la pena estudiar, el segundo del día de hoy, primero los líderes políticos, ahora Pilatos, quien al lado de los sacerdotes que acabamos de analizar, parecía que Pilatos es un santo. O sea, Pilato es una buena persona al lado de estos líderes religiosos de la época. Sin embargo, la historia nos muestra que Pilato era un tirano. Pilato era un gobernador perverso, de sangre fría. No le temblaba la mano a la hora de matar o de mandar a matar a alguien. Los historiadores antiguos, Josefo y otros historiadores, hablan de eso. Por eso no vamos a tocar mucho al respecto. Les voy a solamente dar un detalle. Y está en la misma palabra de Dios, para que veas la clase de persona que era Pilato. No voy a tocar las historias de Josefo ni de los demás historiadores, te voy a decir lo que dice la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13, en el versículo número 1, las palabras de la Nueva Biblia de las Américas. Lucas 13, 1. En esa misma ocasión, escúcheme, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Miren lo que pasó. Miren el corazón y la personalidad de este señor. No solo entró al templo judío a la hora del sacrificio, sino que también mató a los sacerdotes y a los que estaban allí y mezcló la sangre de los difuntos con la sangre de los animales del sacrificio judío. Y luego saqueó las arcas del templo y con eso construyó un acueducto en su propia casa.
No para la gente, para su casa, para su lugar donde vivía. Ese era el tipo de persona que era Pilato. Pero uno ve a los líderes religiosos y uno dice, Pilato era un santo. A la vista del mundo, Pilato era una persona exitosa, porque había logrado llegar al pináculo de su carrera, a la cúspide, era el gobernador de una gran provincia. Pero cuando este Pilato perverso, sanguinario, asesino, escúcheme, tiene un encuentro personal con Jesús, él recibe la transformación que toda persona tiene al encontrarse con Jesús. Ese encuentro con Jesús logra en Pilato un efecto que quizá él nunca había experimentado. Y mire cómo lo narra el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 7 y 8, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente. Juan 19, versículos 7 y 8. Escúcheme. Dice, los líderes religiosos respondieron, según nuestra ley, debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, lea conmigo, tuvo más miedo que nunca. Wow, hermano, tremendo. ¿Cómo un hombre tan sanguinario y tan perverso siente el miedo más grande que jamás haya experimentado? Ahora le pregunto, si usted cree que se asustó al ver a Jesús como estaba, un hombre encadenado, reducido a golpes, porque el versículo antes dice que ya fue, ¿se acuerda de esa cantidad de latigazos que le dieron con un látigo que tenía huesos en la punta? Que cuando lanzaban el látigo se encarnaban la piel del hombre y al arrastrar el látigo hacia afuera arrancaba trozos de piel y muchos de los trozos contenían tendones y arterias, lo cual le dejaba ensangrentada a la persona. Y ahí estaba Jesús encadenado, reducido a golpes de látigo. Pero la sola presencia de Jesús produjo tal temor que por lo menos, escúchenme, por lo menos 4 veces en lo que leímos, Pilato intentó soltar a Jesús. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? ¿De dónde llegó ese miedo de Pilato si Jesús no estaba en condiciones de pelear con nadie? Miremos el inicio de ese encuentro que ya leímos en Juan 18, versículos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? O sea, Jesús lo confronta. Y esto es algo inesperado para Pilato, porque tal vez Pilato esperaba a alguien que se defendiera. Quizá Pilatos esperaba a alguien que le pidiera misericordia a raíz de la flagelación o de las cadenas o de la corona de espinas que ya le habían puesto, y que llegara pronto alguien a apelar a la adulación, o a alguien que tratara de explicar lo que realmente ocurrió para que no lo mataran. Pero en cambio, Pilato se encuentra con un Jesús que le confronta con sus propias palabras. Eso que tú dices, le dice Jesús, ¿lo dices por ti mismo o lo dices porque otros te lo han dicho? Esto es una de las cosas que me encantan de Jesús, porque esta confrontación a Pilato es también una confrontación para nosotros mismos. Lo que tú dices de Jesús, ¿lo dices por ti o lo dices porque otros lo están repitiendo? ¿Conoces a Jesús realmente o solo tienes la información de otras personas? Muchas veces el concepto que tenemos de Dios es un concepto prestado y no es un encuentro real que tuvimos con Jesús y no es nuestro propio concepto. Y en este encuentro Jesús le dice a Pilato,
¿Cuál es tu concepto? ¿Eso que estás diciendo es tu concepto o lo que estás diciendo es de otro? Es una verdad a la que debemos enfrentarnos hoy en día porque, escúcheme, nos quitaron la posibilidad de reunirnos en nuestra congregación. Amén. No lo podemos hacer. Pero gracias a Dios, podemos hacer el ejercicio de predicar a Cristo a través de transmisiones. En este caso, nosotros hemos desarrollado nuestras transmisiones por la plataforma de YouTube y vendrán en las otras plataformas también. Pero ¿qué tal que algún día nos quiten también la posibilidad de transmitir por YouTube, por radio, por donde sea? Y entonces ahí sí, ¡ay! Yo ¿por qué no vi las transmisiones de la iglesia cuando los podía ver? Escúchenme, estos mensajes los he diseñado con la única idea de manifestarles a todos que Jesucristo es mi Señor y que Dios es mi Padre y que el Espíritu Santo es mi guía. Es la única idea y propósito que tienen estos mensajes. Pero si tú no tienes tu verdadero concepto de Dios, la mentira podrá adoctrinarte. Si tú no tienes la verdad de Dios, la posverdad puede enseñarte. Y el odio y el rencor de otras personas pueden llegar a tu vida y manipularte para engañarte. Dios quiere llevarte a no que tengas una fe prestada, no a que creas lo que yo te estoy diciendo, sino Dios quiere que experimentes la verdadera vida de Dios. Y Dios quiere que tú tengas un concepto de Dios porque realmente lo has experimentado y no porque te han contado o porque has escuchado un programa como estos. Créeme, Dios te invita a que tengas una relación personal y directa con Él. Pero hoy la gente se ha quedado con informaciones prestadas, si el pastor lo dice, entonces así es, o si el apóstol lo dice, o si el curita, o si el patriarca, o si el político lo dijo, entonces así es. La gente se ha quedado con eso y la pregunta es, ¿estás aprovechando este tiempo para tener una relación personal con Dios? ¿O te estás quedando en la zona de confort porque te estamos llevando la información a tu casa? Y la información la puedes ver acostado, tomando algo, comiendo algo, mientras nosotros nos esforzamos por predicar a Cristo. Ahora, no quiero que creas que te estoy diciendo que cierres los oídos a todos los noticieros y que no compres el periódico ni que no leas revistas nunca más. No, te estoy realmente diciendo, ¿te estás tomando el tiempo para filtrar la información? ¿Te estás tomando el tiempo para tomar esa información y pasarlas por los filtros de la razón, de la cordura, del sentido común y sobre todo por el filtro de la palabra de Dios? ¿Estás haciendo eso? En un mundo de tantas mentiras, necesitas el ancla de la verdad de Dios. Eso fue lo que sucedió con Pilato. Salió confrontado en su fe. Jesús le dijo, ¿lo que dijiste lo dices por ti o lo dices porque otros te lo dijeron? Ahora, Jesús no solo confronta a Pilato en su fe, sino que también lo lleva a la otra dimensión de su vida. Miren lo que dice, como lo dice Juan 18, versículo 36 y 37 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino, escúcheme, no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. Amén. En un mundo de tantas mentiras, escúcheme, Jesús es la verdad. En este mundo de tantas mentiras, Él se presenta como la verdad.
La única verdad que tú y yo debemos fundamentar la vida. La verdad que está en la palabra de Dios. Si fundamentas tu vida en lo que dicen los noticieros o los periódicos, vas a tener una vida estresada, hermano, angustiada, que va al vaivén de las cosas. Pero la vida fundamentada en la palabra de Dios es una vida fundamentada en la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Palabras que nunca van a cambiar, dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Pueden pasar todas las cosas, pero el cielo va a pasar. Pero lo que hoy tienes y has logrado va a pasar. Pero la palabra de Dios dice, mis palabras no pasarán. Y en eso es que yo fundamento mi vida. El problema es que muchos tienen la actitud de Pilato ante la revelación de Jesús. Jesús le hace una revelación tremenda como verdad. Y pregunta a Pilato, ¿pero qué es la verdad? Y así dijo Pilato y así dicen muchos. Apenas lógico que digan eso en un mundo de tantas mentiras que no se sepa qué es la verdad. Pero mire lo que dice el versículo 38. Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Preguntó. Entonces salió a donde estaba el pueblo. Con esta actitud Pilato estaba diciendo, yo no tengo tiempo para buscar la verdad. ¿Y quién no tiene tiempo para buscar la verdad? Prefiere buscar las mentiras. Quien no se dedica a buscar la verdad, permite que las mentiras lleguen a su vida. Prefiere oír las manipulaciones, prefiere creer lo que los demás creen, prefiere pensar como los demás piensan. Y de alguna manera también está diciendo, no tengo tiempo y no me interesa conocer la verdad. Y creo que es ahí donde está el problema de esta sociedad. No hemos entendido que Él es lo único que vale la pena conocer. Porque el conocimiento de Dios es lo que determina nuestra firmeza en este mundo. Porque su reino no es temporal. Su reino no es de momenticos. Su reino no es de modas. Su reino es un reino eterno. Por último, Jesús le muestra a Pilatos lo esclavo que es a su mundo. Juan 19, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente, dice, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Pilato ahora se encuentra con el silencio de Jesús. Jesús calla porque si Pilato no quiere conocer la verdad, no tiene sentido que le diga algo. Muchas personas quieren que Dios se revele a sus vidas, quieren los milagros de Dios, quieren las cosas de Dios y no están dispuestos a conocer a Dios. Quieren los milagros de Dios, quieren sus dones, quieren los beneficios de Dios, pero no quieren conocer a Dios. ¿Qué más podía decirle Jesús a una persona que no estaba interesada en el mensaje? Incluso dentro de las iglesias hay un cuestionamiento del por qué Dios ha permitido que cerraran las iglesias. Y yo creo que fue la manera de Dios enseñarnos que tú y yo somos la iglesia. La única manera de Dios de mostrarnos que realmente somos la iglesia era cerrando los templos. Porque escúcheme, lo que cerraron fueron los templos, no la iglesia. Amén. Y también creo que es la forma de Dios enseñarnos la dependencia total y absoluta de Él. Aquellos que dependían de los templos, esos sí que están en crisis. Porque ya no tenemos la forma de pronto de manipular con luces y con sonidos y con gentes y emociones colectivas. Ya no hay motivación de una multitud y es ahí donde se evidencia la fe de las personas. Ahora mi oración por ti es con mi fe para activar tu fe, porque ya no te puedo tocar. Entonces, los que dependían de los templos, esos sí que están en crisis.
pero tú y yo no estamos en crisis. Tú y yo estamos en Cristo. Es más, hay personas que no les interesa escuchar nada de Dios. No les interesa. Pero cuando tienen un problema, ahí sí. Cuando tienen una necesidad, ahí sí. Y esas personas que solo buscan emociones, milagros, esos también sí que están en crisis. Esos que decían, ay, viene un profeta y para allá iba, esos sí que están en crisis. Esos que decían, ay, hoy van a hacer esto en la iglesia y entonces vamos a ir, esos sí que están en crisis. Pero aquellos que hemos aprendido que los beneficios de Dios es la verdad de Dios y que esa verdad nos hace libres, no estamos en crisis. Amén. Estamos en Cristo. La respuesta de las personas que no buscan la verdad de Dios, sino palabras vanas y palabras mentirosas, responden con vehemencia y responden ofuscados, como lo relata el versículo 10. Mire cómo dice el versículo 10. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Jesús no se deja intimidar y sigue y responde: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre de lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Mire qué respuesta tan tremenda del Señor. Y aquí hay algunos detalles. Primero, le dice: no tienes poder propio, tienes un poder prestado, un poder delegado, recibido, y lo tienes por el permiso de Dios. Primero le dice eso. Y segundo le dice: tú eres un pecador. Y el que me entregó a ti tiene mayor pecado, pero eso no quiere decir que no tengas pecado. En últimas, también eres un pecador igual que los demás. Y así, el que venía a juzgar termina siendo juzgado. Juzgado por esa fe ajena, por el desconocimiento de la verdad y juzgado por su propio pecado. Y por eso Pilato tenía miedo, porque estaba frente a la verdadera realeza. Y lo único que queda cuando te enfrentas a la verdadera realeza es rendirte, porque estás delante del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Vamos a dejar el tema hasta allí. Ya ha pasado el tiempo. Los viernes hacemos algunas series. Podemos continuar con estas mentiras verdaderas, verdades mentirosas, perdón, en el próximo viernes. Vamos a dejarlo hasta allí. Y vamos a empezar a entender que cuando estamos delante de Dios, hay un temor que surge en nosotros. Pero sobre todo cuando no queremos la verdad para nosotros. Son tantas las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero eso es en la medida en que tú vivas la verdad de Dios y no la posverdad. No las verdades sociales, no las mentiras que todo el mundo cree. No. Las verdades que vivimos en Cristo Jesús. Que entiende que aunque hay un peligro real, nuestro reino no fue fundamentado en este mundo, en lo pasajero, que es todo lo que quizá podamos tener, sino que nuestro reino se fundamenta en lo espiritual. ¿Por qué no te pones de pie un momento allá en tu casa, por favor? Y vamos a pedirle a Dios que nosotros estamos firmes en Él, porque nosotros nos sostenemos en el poder de su fuerza. Vamos a aferrarnos a la única verdad que existe, la única verdad que hay, se llama Jesucristo. Saca tiempo para conocer esa verdad y esa verdad está en su palabra. Y si este mundo se desenvuelve en mentiras, tú te vas a desenvolver en la verdad de Cristo, en esa verdad que nos ha enseñado y nos ha dicho que ese pan del cielo vino a nosotros y hoy habita en ti y en mí.
Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, gracias, Dios. Gracias te damos hoy por tu grandeza. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, amado Rey de Reyes. Gracias, amado Rey, por tu palabra. Y sobre todo, gracias por tu verdad, Señor. Porque creemos, Dios poderoso, que eres tú nuestra bandera. Que tú eres, Señor, quien está sobre nosotros. No este mundo, no las corrientes de este mundo. Tú eres quien dictamina nuestro destino, Señor, nuestro porvenir. Nosotros dependemos de ti, Señor. Y esta noche, Señor, entregamos de nuevo nuestra vida a ti, nos sujetamos a ti, a tu voluntad, y te agradecemos por orientarnos hoy a través de tu palabra. Quita, Señor, el temor, todo lo que esas mentiras, Señor, han traído a nuestra mente, nuestro corazón, y que nos han nublado a veces de ver tu realidad, tu verdad. Y permítenos, Señor, poder entender lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, amado hermano, ya terminamos este tiempo de adorar al Señor y de escuchar su hermosa palabra, pero les quiero hacer algunas invitaciones. Número 1, que te suscribas si aún no te has suscrito. Suscríbete a nuestro canal. Número 2, después de que termina esta transmisión, va a quedar un video allí grabado. Ese video compártelo con otras personas, compártelo a muchos. No compartas esta transmisión en vivo porque esta transmisión se va a quitar. Comparte el video que queda en el canal y dale me gusta, de verdad nos ayudaría mucho. También te invito a que escuches nuestra emisora virtual. Tenemos una emisora en la que tú puedes escuchar música cristiana las 24 horas del día. Es una gran bendición. Y adicional a eso tenemos un tiempo de clamor, de oración, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y un tiempo de altar familiar de lunes a jueves a las 9 de la noche. Te invitamos entonces también, si tienes el deseo de contribuir con este ministerio, si Dios ha tocado tu corazón y quieres hacer una donación, ahí está la cuenta para que tú lo puedas hacer. Y te bendecimos, no solamente los que han dado alguna donación de dinero, sino aquellos que están orando por este ministerio, aquellos que sirven en este ministerio, que ofrendan sus talentos, que ofrendan su propia vida para servir en este ministerio. Hoy nos da mucha alegría. Nosotros sembramos nuestra vida para que su evangelio se siga reproduciendo y para nosotros es una gran bendición. De hecho, hoy quería felicitarte por este nuevo set, nuevo set de televisión, el cual hemos estado diseñando esta semana. Todavía faltan por hacer cosas. Espere la próxima semana nuevas mejoras, pero estamos trabajando fuertemente en el set de grabación, en la iluminación. Estamos procurando que las cosas cada vez salgan mejor. Por favor, necesitamos que también nos comentes allí. Ay, lo veo mejor. Ay, me dijeron, lo veo más bronceado. Todas las cosas que usted pueda comentar. Si le gusta el sonido, si hay que subirle más o hay que bajarle más. Pastor, usted grita mucho. Bueno, todas las cosas que tú nos puedas decir para mejorar, por favor, solamente críticas constructivas. Queremos hacerlo todo para la gloria de Dios, para que también tú te sientas bien. Entonces, felicidades por este nuevo set. Hemos empezado de nuevo a tomar nuestra palabra. Este mensaje Dios nos lo dio para este 2020. Y este 2020 es el tiempo en el que nosotros tenemos que, si lo crees, dilo y lo verás. Amén. Si lo crees, dilo y lo verás. Lo creemos conforme al libro de Jeremías en el capítulo número 1, versículos 7 al 9, donde el niño Jeremías no sabía profetizar. Él no sabía decir nada al respecto, no conocía ni siquiera la voz de Dios. Y cuando él se dio cuenta de parte de Dios que Dios le había escogido para ser profeta, él dijo, ¿y cómo hago? Y Dios le empezó a enseñar que tenía que decir lo que creía. Si no lo creía, ¿para qué lo va a decir? Y tampoco vaya a creer bobadas. Crea lo que Dios Amén. tiene para tu vida. Si lo crees de verdad,
Dilo. Hay gente que dice, Giovanna dice, ay no, yo creo que se enfermó, me estornudaron en la cara, me va a dar coronavirus. Lo verás si lo crees. Lo vas a ver si lo Y crees. si lo estás confesando. Amén. Lo que tienes que decir es lo que estás creyendo y tú debes empezar a creer mejor. Amén. Amén. Por eso este mensaje va a estar allí durante todas las transmisiones y cada vez más irlo mejorando. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda también tenemos un correo para que tú puedas escribir tu petición y una línea internacional para que nos puedas llamar. Que Dios te bendiga abundantemente. Sí, Te amén. mandamos un abrazo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta mañana, 6 de la tarde.